transforma nuestras vidas. Eso nos transforma. Cuando venimos a la adoración de Jesús sacramentado, aquí lo tenemos toda la noche, desde las 7 de la mañana del día lunes hasta las 7 de la mañana del día martes. Aquí al lado, acá enseguida, ¿no? Está el Santísimo expuesto todo el día y toda la noche. Por lo tanto, el poder separar un tiempo para estar en la presencia de Dios, eso, queridos hermanos, nos transforma. Eso nos transforma, porque ya no podemos nosotros seguir siendo las mismas personas. Los hombres, dice, a veces queremos saciar lo de Dios con alternativas humanas, con placeres, con cosas, con riquezas, con actividades o con conocimientos, digamos, superficiales. Pretendemos, digamos, buscar las cosas de Dios o saciar las cosas de Dios con cosas que nomás no van con ello, ¿no? Las cosas de Dios solamente las puede llenar Dios, pero la sed de Dios solo se sacia con Dios. La sed solo se sacia ¿con qué? Con Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22 y verso 17. Atento lo que dice. El que tenga sed, venga. Y el que crea y desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Palabra de Dios. El que tenga sed, que venga. El que crea y desee saciarse, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que tenga sed, que venga, dice, y que beba. ¿Por qué? Porque del agua de la vida, y a lo mejor algunos nos preguntamos o nos decimos, bueno, pero ¿de qué habla Jesús? ¿De qué habla Dios? Dice, el que tenga sed, que venga y beba. Jesús le dice a la mujer samaritana, la mujer samaritana se acerca a Jesús, dice, y le pregunta, porque Jesús le está diciendo, ella venía a traer agua, a sacar agua del pozo para saciar la sed que traía todos los días, que tenía de todos los días. Y le dice Jesús, el que beba de esta agua siempre va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Y la mujer se interesó de esa agua. ¿Cuántos de ustedes se interesan en eso de no volver a tener sed? ¿No? Pero dice Jesús, le pregunta a la mujer, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Y como te decía, Jesús está hablando de una agua. Dice, el agua que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. ¿Y de qué agua habla? ¿De cuál agua? ¿Qué clase de agua? El agua de Dios, el agua que sacia la sed interior de nosotros. O sea que
El que crea, dice Jesús, que yo doy el agua que da la vida. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Y a Dios lo vemos? ¿A Dios lo ves? ¿A Dios lo puedes tocar? ¿A Dios lo puedes sentir? Sí, a veces. A veces lo podemos sentir. Pero Dios es espíritu. Y la única forma como podemos ver a Dios es por medio de la fe. La fe. Yo te pregunto, ¿Dios está aquí? Entonces, si Dios está aquí, Él es Dios y Él puede saciar la sed que nosotros tenemos. Cuando nosotros le decimos a Él, Señor, yo creo que tú estás aquí y que tú eres Dios. Por lo tanto, Señor, dame de esa agua que da vida. Y como tú crees que Jesús está presente y está aquí, entonces lo que le hemos pedido ya nos los ha dado. Amén. Lo que le hemos pedido de que sacie la sed que yo tengo, entonces Él nos puede saciar. Y esa sed, digamos que nosotros teníamos o que tenemos, esa sed se saciará. La sed que tenemos es la sed de Dios. Y cuando nosotros más nos interesamos en Dios, queridos hermanos, más saciados nos encontraremos y más enamorados y más felices seremos en la vida. Dice que la mujer samaritana tenía mucha sed. Una sed que no podía saciarse. Una necesidad interior, una necesidad de amor, una necesidad de las cosas que este mundo ofrece. Y por lo tanto, ella buscaba saciar la sed que tenía en el interior, pero como nos dice el catecismo, que la sed que tenemos en nuestro interior solamente las puede saciar ¿quién? Dios. Solamente Dios las puede saciar. Y mientras nosotros no busquemos a Dios, siempre vamos a andar en búsqueda de las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros nos acercamos y saciamos en Jesús nuestra sed, entonces, queridos hermanos, es cuando empezamos nosotros a ser felices. Yo les comparto mi testimonio de que a la edad de 19 años yo estaba cansado de vivir, hermanos. Yo estaba cansado. En ese tiempo no se hablaba mucho de depresión, creo. Por lo menos no la conocía, no había escuchado nunca. Pero en esa etapa, en esa edad, yo estaba pasando por una etapa, yo creo que ahora, lo que ahora vemos, una etapa de depresión, pero bien fuerte. Y cuando uno pasa por la depresión, uno escucha voces. ¿Por qué? Porque cuando estás deprimido no puedes dormir. En primer lugar, no puedes dormir. Y cuando tú duermes, es cuando cargamos la batería. Es cuando nosotros nos relajamos y cuando nosotros vivimos. Dice que si 3 noches no duermes, te envejeces 7 años. Si 3 noches consecutivas no duermes, te haces viejo 7 años. Por lo tanto, el sueño renueva, el sueño rejuvenece y el sueño nos da salud. Nos da salud. Y si no duermes, entonces la mente empieza a fallar y empiezas a oír voces.
voces que te dicen cosas que muchas de las veces no quieres hacer. Y esas voces a muchas de las veces te invitan o te empujan hasta quitarte la vida. Mátate. ¿Para qué sigues dando lástima? Así yo entendía, yo sentía. ¿Para qué sigues viviendo? Solamente das lástima. Mira lo que te has convertido. ¿Para qué seguir viviendo? Mejor arráncate la vida. Y son voces que se escuchan ahí. ¿Por qué? Porque cuando estás pasando por momentos de depresión, eso es lo que sucede. Entonces tenemos que buscar la forma. Tenemos que buscar la forma de descansar lo más que pueda, de dormir lo más que pueda, para poder nosotros, pues, mantenernos saludables, mantenernos sanos. Entonces, saciar la sed que tenemos, solamente la podemos saciar en Él, en Jesús. Solamente. Si no buscas a Jesús, siempre vas a tener sed y siempre vas a andar en búsqueda de cómo saciarla. Y nada de lo que hay en este mundo puede darte, saciarte lo que tú tienes o lo que tú estás pasando. La palabra de Dios, ya para ir concluyendo, nos dice en Apocalipsis 22, 27. Dice, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. Palabra de Dios. El que escuche, diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cuesta nada. Dios nos ofrece saciar nuestra sed sin que nos cueste nada. Amén. Él nos los da gratis. Él quiere, Él desea que nosotros vivamos en Él y vivamos en su presencia. Él lo anhela. Él quiere que seamos enamorados de Él. Y si Él desea que nosotros nos enamoremos de Él, querido hermano, siempre nos está dando, y lo que de Dios nos da, nadie nos los puede quitar. En esa etapa que yo te digo que estaba pasando, en una etapa de depresión, a donde yo escuchaba voces, a donde yo quería, en momentos sentía y escuchaba a voz que decía, quítate la vida, y hasta agarré el cuchillo. Hasta agarré un cuchillo que quería yo enterrármelo, porque yo escuchaba esa voz que me decía, entiérratelo, entiérratelo, entiérratelo. Y yo no entendía qué cosa era. Y queridos hermanos, solo bastó en un momento cuando le dije, yo les digo que allí en la casa había un cuadrito de una madera que habían cortado, un pedacito de madera así de grueso y así de grande, y allí dibujaron el rostro de Jesús sangrando con la corona y con la sangre. De pronto, cuando yo estaba en ese estado, volteé a ver el cuadrito que estaba allí en la pared y llamó la atención ese cuadrito. Y cuando lo miré, yo no sé qué pasó. Yo no podía llorar. Yo les digo que yo no podía llorar. Yo no lloraba desde que era pequeño. Porque cuando yo una vez iba por la orilla del río, mi tío iba conmigo, él ya era mayor, y íbamos a la orilla del río, yo me tropecé, llevaba unos guaraches nada más, y me volé la uña. Cuando me volé la uña, entonces, ay, empecé a llorar y a agarrarme y a gritar.
Y mi tío llega y me agarra del cuello y me levanta de la camisa aquí y me levanta. Y me dice, cállese, no llore, porque los hombres no lloran. Y me soltó. Levántese y siga caminando. Oye, pero me dolía. Y cállese, no llores. Ay, Dios, entonces dije, entonces el llorar, ¿qué es? Entonces no podía llorar, ya no lloraba. Aunque tenía ganas de llorar y me hacía el disimulado y no lloraba. Pero te digo que ese día aquí, cuando tenía como 19 años y que estaba yo ahí mirando al cuadro, de pronto me dieron ganas de llorar. Y me dio un llanto y un llanto y un llanto y no podía controlarlo. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces por primera vez yo sentí. Yo creí que ya me iba yo a morir. Por eso me dio esto que siento acá. Pero tengo ganas de llorar porque seguro ya me voy a morir. Entonces quise comentárselo a mis hermanas que estaban viviendo conmigo. Y me levanté y fui a querer hablar con ellas. Y no pude hacerlo porque solamente me salía llanto. Solamente era llorar y no entendía. Yo no comprendía qué pasaba. Pero en el fondo yo sentía un deseo. Hacía años que no me paraba en una iglesia. Hacía años. Entonces, como pude, le dije a mi hermana, arréglense porque nos vamos a misa. Y decían ellos, yo no sé qué le pasa. Yo no sé qué le pasa, porque no solamente era llorar y llorar y nos arreglamos y nos fuimos a misa. Y por primera vez, hacía muchos años, que yo me sentí como que estaba yo en mi casa, como que estaba con mi familia, que me sentía diferente, completamente diferente. Y es que Dios estaba saciando la sed que yo traía en mi interior. Dios estaba sanándome de esa enfermedad o de lo que yo estaba pasando. Queridos hermanos, de ayer en adelante nunca más volví a sentir, digamos, la sed yo fumaba, yo les digo que yo fumaba. Todo el tiempo tenía yo que estar oliendo humo, todo el tiempo. Y cuando dormía tenía que poner el cigarrillo prendido allá a la orillita para estar oliendo, porque no podía vivir sin el cigarrillo. Y esa sed me la quitó el Señor cuando yo vine a los pies y yo vine a estar en un retiro. Y es cuando se sació esa sed. Tenía un vocabulario horrible. Y el Señor me sanó de ese vocabulario y me quitó la adicción al cigarrillo. ¿Por qué? Porque ya no tuve necesidad, porque algo dentro de mí habitaba y esto me dio la libertad para poder continuar buscando las cosas de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿quién tiene sed